Damas y caballeros, vamos a hacer la demostración de cómo obtener el cuadro de origen y aplicación de fondos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el estado de origen y aplicación de fondos proviene del estado de situación, más no del estado de resultados. Por lo tanto, para la obtención de este cuadro de origen y aplicación de fondos, nosotros no vamos a necesitar del estado de resultados, sino vamos a trabajar con el estado de situación. Para nosotros hallar el cuadro de origen y aplicación de fondos, necesitamos las cifras de dos periodos. Acá estoy poniendo un ejemplo de una empresa, Juan Miguel, donde tiene el estado de situación del periodo 2013 y 2012. ¿Qué hacemos? Lo primero, tenemos que abrir una columna que nosotros le vamos a llamar una columna de diferencias, donde tenemos que hallar la diferencia, o para un mejor entendimiento, el cálculo del análisis horizontal absoluto, es decir, restando del último periodo menos el anterior periodo, el periodo 1 sobre el periodo base. En este caso el periodo 1 sería 2013, el periodo base sería 2012, y comenzamos a considerar las restas de las subcuentas. Si nosotros consideramos las diferencias, las restas de los totales de las subcuentas, en este caso, por ejemplo, activo disponible y exigible, vamos a duplicar el origen y aplicación de fondos. En consecuencia, acá se ha puesto en negritas, no todos los estados financieros presentan en negrita las cifras que no se deben de considerar, ojo. Acá, para un mejor entendimiento, lo he puesto en negritas. El activo disponible y exigible es la suma de caja, cuenta corriente de instituciones financieras, inversiones financieras y cuentas por cobrar comerciales. Por lo tanto, estos 3.257 que estoy señalando, y lo estoy resaltando con amarillo, y estos 4.253 que lo estoy resaltando también con amarillo, no debemos de considerar en la diferencia. Solamente debemos de considerar los componentes de estas subcuentas. En este caso, caja. ¿De dónde proviene el 85? De restar 102 menos 187. En esta columna de diferencias nosotros debemos de considerar el signo. Es muy importante esta observación porque si no consideramos el signo no sabemos si el activo subió o el activo disminuyó, o el pasivo, o el patrimonio. Entonces es importante comenzar a hallar las diferencias de cada uno de los componentes de las subcuentas. En este caso, los componentes de las subcuentas activo disponible y exigible es caja, cuenta corriente de instituciones financieras y cuentas por cobrar comerciales. Entonces, a ellas yo les voy a obtener la diferencia. Entonces tenemos 102 menos 187 es menos 85. Consideramos su signo. Cuenta corriente de instituciones financieras, 100 menos 200, menos 100. Disminuyó el activo en menos 100. Cuenta por cobrar comerciales, 4.051 menos 2.087. Se incrementó, por lo tanto es positivo, 1.181. Y así sucesivamente vamos encontrando las diferencias. Recalcando que los subtotales no, solamente los componentes de los subtotales. Lo que he puesto sombreado en verde corresponde a las diferencias, variaciones del activo. Lo que he puesto sombreado en celeste corresponde a las diferencias del pasivo y patrimonio, que en este caso sus cuentas componentes son capital social y utilidades. Si ustedes suman total pasivo más capital social, te da total patrimonio. En consecuencia, las subcuentas nosotros no debemos de considerar.
En este caso les pregunto, ¿los 840 hay que considerarlo? No, porque los 840 proviene de la diferencia de 6.200 menos 5.360. ¿Y 6.200 qué cosa es? La suma de los pasivos, por lo tanto, acá debemos de considerar nada. Solamente tenemos las variaciones de cuentas por pagar comerciales terceros, cuentas para los accionistas, directores y gerentes, obligaciones financieras que coincidentemente se han incrementado y el capital social que se ha incrementado. Entonces, el primer paso es hallar las diferencias en una columna, de una tercera columna, donde identificamos las diferencias con sus respectivos signos, restando año, último periodo, menos el periodo base. El siguiente paso es encontrar la ubicación que corresponde corresponde si es activo o pasivo. Para ello, creamos dos columnas donde identificamos si es origen y uso. Acá les he puesto como una ayuda que si el activo disminuye es una fuente, origen, si el pasivo aumenta es una fuente, si el pasivo disminuye es un uso, si el activo aumenta es un uso. En consecuencia, identificado ya los valores de cada una de las diferencias, lo que tenemos que hacer ahora es ubicarlo en su correspondiente origen o el uso, en su correspondiente columna. ¿Y cómo lo hacemos? Empecemos analizando la diferencia de caja. ¿Qué ha sucedido en caja? Caja es un activo y ha disminuido. Me voy a la tabla y me dice, cuando el activo disminuye es una fuente u origen. Acuérdense que la nomenclatura es variada. En consecuencia, yo considero estos 85 en la columna de origen. Si se dan cuenta, no estoy empleando ya el signo. ¿Por qué? Porque yo debo de comprobar que este cuadro está bien realizado sumando toda la columna de origen y sumando toda la columna de uso. Y ambos resultados deben de ser el mismo. Por lo tanto, tengo que sumarlos y ya no debo de considerar su signo. Cuando ha disminuido la cuenta corriente en instituciones financieras, es decir, tenemos menos dinero. ¿Menos dinero qué significa? Menos activo. Por lo tanto, es una fuente u origen. Va en la columna de origen. Cuentas por cobrar comerciales ha aumentado. ¿Qué es cuentas por cobrar comerciales? Todavía estamos en el activo. Y cuando aumenta el activo, ¿qué cosa viene a ser? Un uso. Por lo tanto, esta diferencia lo considero en la columna de uso. Y así sucesivamente nosotros vamos a ir completando estas dos columnas. Lo hemos completado, productos terminados, existencias, ha incrementado. Cuando incrementa el activo es un uso. Inmueble, maquinarias y equipo ha disminuido. Cuando disminuye el activo es un uso. Perdón, una fuente, un origen. Vamos al pasivo. Cuando aumenta el pasivo, ¿qué sucede? Es una fuente u origen. Y si se dan cuenta, todas las columnas, todas las diferencias, del pasivo están en positivo, por lo tanto, son origen o fuente. Y los coloco en la columna correspondiente a origen. Realizado esto, lo que me queda es sumar toda la columna de origen, sumo toda la columna de uso y ambas sumas deben de ser iguales. Si me salió un resultado diferente es porque he hecho mal la ubicación, ya sea en la columna de origen o en la columna de uso. He empleado mal esta tabla.
Cabe señalar que en una oportunidad sucedió que una de las cuentas estaba errado, a pesar que era un estado de situación auditado. Yo lo obtuve de la Bolsa de Valores. De 1000 análisis que he hecho, una me salió. Entonces siempre hay que tener en cuenta, totalizando la suma, si es correcto o no, antes de empezar con las columnas de diferencias, origen y uso. Cuando hemos completado las sumas que son iguales, lo que me indica es que el dinero que provino de la empresa está por una disminución en caja, una disminución en cuenta corriente, he comprado maquinaria, perdón, en este caso he vendido maquinaria porque ha disminuido, cuentas por pagar comerciales lo he incrementado, he vendido más, y así nosotros vamos obteniendo que el dinero que originó de esta diferencia de periodos ha sido proveniente de todas estas subcuentas. ¿Y en qué lo utilizamos? Si se dan cuenta, en este hipotético ejemplo, hemos utilizado en cuentas por cobrar comerciales. ¿Qué significa cuentas por cobrar comerciales? Que hemos vendido. Productos terminados, existencias, los hemos utilizado en producir más. Eso, damas y caballeros, es la forma como nosotros hallamos el cuadro de origen y aplicación de fondos, origen y uso de fondos, fuente y uso de fondos. Los nombres varían. Muchas gracias.